Trabajamos principalmente con mujeres indígenas de toda la República que hacen textiles y labores a mano. Llevamos mucho tiempo estudiando el ADN de la indumentaria indígena. Utilizamos los métodos que les son familiares a los artesanos para llegar a los nuevos diseños. Cuando damos los talleres en las comunidades, sabemos que para enseñar primero tenemos que aprender. El método funciona muy bien y los resultados son increíbles. Son rápidos porque las artesanas entienden de inmediato el sistema de confección, que es el mismo que se utiliza desde tiempos prehispánicos. Es ingenioso ya que partimos de la tradición para crear nuevos diseños y para mí es único porque surge de una colaboración creativa muy íntima entre las artesanas y nuestros talleres de diseño. Mostramos los procesos más delicados y cómo seguimos haciendo tela con 8 palitos, tiñendo con lodo, brocando, bordando a mano. Nos interesa frenar la extinción de las artesanías mexicanas. Nos interesa también que las artesanas puedan vivir de su trabajo y que no tengan que emigrar a las ciudades en busca de mejores oportunidades. Para nosotras, el futuro está hecho a mano. Carla, ¿qué tal? Muchísimas gracias por esta oportunidad para el Instituto Cultural de México en Miami y el consulado de dejarnos entrar a tu casa y poder conversar contigo. No, pues un placer. Muchísimas gracias por la invitación y espero que estén todos muy bien por allá. Por supuesto, y sobre todo, bueno, Carla, que es una gran diseñadora, pero a mí me gusta mucho más la palabra que se usa sobre ti, creadora, porque creo que sí es lo que has dado en todos estos años en tu carrera dentro del mundo del arte, de la moda, etcétera. Y bueno, creo que lo más importante es, empecemos por el inicio, ¿cómo surge esto? ¿Cómo, Carla? Porque por lo que entiendo no estudiaste en un principio todo lo que es diseño de modas, pero fuiste entrando a esto. Así que si nos podrías comentar cómo fue este inicio en esta área. Pues tengo la gran fortuna de ser mexicana, entonces vivo en un país en donde hay 68 lenguas vivas de 68 pueblos originarios y yo tuve la fortuna de viajar mucho de muy joven por toda la República y me enamoré del traje tradicional mexicano, ¿no? O sea, yo veía desde muy niña cómo se vestían las niñas en las comunidades y simplemente, o sea, para mí era como estar en el mejor desfile de modas del mundo, ¿no? O sea, yo lo podía comparar con, a mí siempre me ha gustado mucho la moda, ¿no? O sea, con grandes creadores como Lacroix, ¿no? O sea, se me hacía como un desfile de alta costura. Y empecé de muy chiquitita a comprarme yo la ropa que veía que usaban las niñas de las comunidades. Y ahí, además de tener el acceso a estas prendas, también tuve el acceso a saber cómo se hacía, ¿no? O sea, toda la parte cultural que conlleva el hacer un bordado, ¿no? Que se lo enseña la abuela a su hija, la hija, ¿no? Va de generación en generación. O incluso, no sé, he trabajado mucho tiempo con maestros molinilleros, ¿no? Que hacen los molinillos para el chocolate. Y es muy interesante ver de qué manera se pueden hacer nuevos diseños, porque trabajamos haciendo nuevos diseños en colaboración creativa y productiva con las artesanas y con los artesanos. Y sin tener que dejar la parte tradicional y toda esa parte bellísima que incluso hay veces, si hablamos del telar de cintura, pues que lleva casi que 3,000 años, ¿no? Ese mismo telar o los bordados. Ahorita estoy usando esta blusa que me gusta mucho, que es la blusa milpa, ¿no? Que la hicimos con
artesanas en Chenaló, en Chiapas. Es una colección muy bonita que luego se quedó como un clásico. Y bueno, pues soy muy afortunada de vivir en un país con tanta riqueza cultural, ¿no? Sobre todo con tanta riqueza cultural de los pueblos originarios, que son tan diversos, ¿no? O sea, México es un microcosmos, o sea, es espectacular. Y ya llevamos mucho tiempo trabajando de esta manera. Increíble. Algo que a mí me llama mucho la atención y creo que a todos los que estamos ahora escuchándote, ¿cómo es el proceso creativo de Carla? ¿Cómo empiezas a armar todo esto y sobre todo cuando integras a estas comunidades, cómo lo vas llevando hasta llegar al diseño que quieres tú realizar? Fíjate que nosotros trabajamos el 90% de las colaboraciones que hacemos en comunidad es porque la comunidad nos llama a nosotros, porque quieren desarrollar nuevos diseños y ahí empieza un proceso. Tenemos una AC, mi socia Cristina Rangel y yo, que se llama Taller Flora. Yo supongo que tú recuerdas que así claro. Se llamaba incluso la marca hace tiempo y por razones estratégicas cambió y ahora lleva mi nombre. Pero Taller Flora se dedica a desarrollar todos estos diseños, ¿no? En colaboración con las comunidades y vamos y primero escuchamos qué es lo que necesita ese grupo artesanal o a veces es una familia, ¿no? O a veces es una sola persona y les pedimos que nos enseñen todo lo que saben hacer, porque yo siempre he dicho que zapatero a tus zapatos, ¿no? O sea, sí. Y la artesana de San Juan Chamula, Ana, por ejemplo, es una excelente tejedora en telar de cintura, pues que Ana siga siendo la excelente tejedora en telar de cintura y vayamos atendiendo ciertas cositas o cierta parte creativa, ¿no? Para poder atender a ese mercado, ¿no? Es un mercado muy amplio, el que quiere tener acceso a estas bellísimos prendas que se hacen por todo México. Y también lo que nosotros a veces de lo que se trata Taller Flora C es un poco ayudar a que esa cooperativa o que esa familia se organice, ¿no? Viendo qué es lo que más le gusta a cada una de ellas, sus posibilidades, a quién le gusta salir a vender o quién puede salir a vender, a quién le gusta ir a hacer las compras, quién es muy buena, por ejemplo, en los tintes naturales, quién es muy buena tejiendo y hacer como una especie de reunión, ¿no? Para facilitar que el trabajo sea más fluido y que se pueda trabajar de mejor manera. ¿Y cuál es la reacción de ellas, sobre todo cuando ya ven, digamos, la prenda terminada, ven su participación, ven obviamente toda su cultura puesta en esa prenda, pero también es una prenda diferente, ¿no? ¿Y sí. ¿Cómo es la reacción de ellas? La reacción, he tenido la fortuna de trabajar con mujeres maravillosas, ¿no? Y con hombres espectaculares, pero siempre ha sido como muy positiva, o sea, porque al principio, o sea, acuérdate que toda esta relación surge de ellas pidiéndonos que hagamos esta colaboración. Entonces creo que ahí cambia un poco el formato del trabajo del diseñador, ¿no? Con el artesano, porque muchas veces es al revés, ¿no? O sea, llega el diseñador y es el que le pide al artesano que haga ciertas cosas sin muchas veces tomar en cuenta los procesos artesanales que ya llevan, ¿no? Claro. Pero lo que es bien bonito es pues el orgullo y parte de nuestra empresa es dar a conocer estas historias ocultas de México, que son las historias más maravillosas. O sea, ¿cómo se hace un rebozo? Pues el rebozo es, o sea, puedes contar la historia, ¿no? De todo el pueblo a través de un rebozo. O sea, son 13 diferentes manos artesanales, cada una igual de bella y de compleja. O sea, hay una persona que hace los nudos, otra persona que le pone como una especie de agua de maíz para que los hilos estén duritos cuando pasa por encima el sello que te va indicando cada cuánto tienes que hacer un nudo, porque es ICAT, es jaspe. Claro.
Entonces, cada vez que tú haces un nudo, luego tiñes, hay una persona que se dedica con un cuchillo a quitar esos hilos con muchísimo cuidado, porque si se troza uno de los hilos tienes que volver a tejer, ¿no? O queda mal hecho el rebozo. Y de repente se teje en un telar de pedal, un telar colonial, y aparece este diseño maravilloso en el tejido. Entonces es una locura, o sea, claro. No, cuando yo llevo estas piezas, por ejemplo, a ferias en Italia o ferias en Francia, o sea, la gente me dice, ¿qué es esto? O sea, no habían visto un icat tan fino, tan chiquitito, no tan elaborado. O lo mismo cuando trabajamos con los sastres charros en Chimalhuacán, ¿no? Que es maravilloso como todo este trabajo de piel, ¿no? Que es una aplicación que se pone encima de las prendas, luego se recorta con unas tijeritas de bebé, o sea, no lo pueden creer, o sea, me dicen, a ver, ¿cómo puede ser que todavía esto se haga? Entonces, claro. De ahí que yo siempre diga que la alta costura de México se hace en las montañas, en las selvas, ¿no? En las costas, pues por los artesanos y las artesanas mexicanas, ¿no? Sí, de acuerdo. Y justamente ahora que hablas de alta costura, pues has estado literalmente en todo el mundo, has estado en las pasarelas más importantes también, presentando tus creaciones. Y bueno, ya lo comentaste un poco, pero ¿cuál es la reacción ahora de las personas cuando ven esto digamos, ahora sí que en escena, ¿no? Porque finalmente sí. La pasarela es la escena y ven algo totalmente innovador, diferente. ¿Cómo sientes ahora la reacción de estas personas? ¿Te refieres a la reacción de los artesanos con los que trabajamos? Más bien a la gente que lo está observando, aquellas personas que traes algo nuevo, ¿no? Es ahora como presentar esto, lo que estás trayendo tú pues a estas pasarelas tan importantes. Pues fíjate que ahorita incluso, no les molesta mucho el ruido, porque puedo pedir que ¿sí lo oyen? Yo no, pero ¿no? Bueno. Bien. No, si no lo escuchan es que están haciendo una escalera, entonces. No, pero de lo que estábamos hablando es la reacción. Yo creo que nosotros, y ahorita más que nunca, nos hemos preparado para probar que otro sistema de la moda es posible. O sea, un sistema de la moda que sea ético, que incluso tengo un manifiesto que escribí hace un par de años, en donde dice que hacemos poquito, ¿no? Y vamos lento, como en las comunidades. Yo aprendo muchísimo de la manera de vivir de los artesanos y las artesanas en México, y tiene que ver como con este equilibrio, ¿no? Sí. Entonces, para mí es muy importante enseñar que podemos trabajar con las comunidades, que podemos trabajar con gente que conocemos, que podemos pagar lo que se debe de pagar, o sea, para que puedan seguir siendo artesanos. También para mí es muy importante frenar el éxodo que hay en la parte rural de México, en donde tienen que buscar mejores oportunidades las artesanas y se van a las ciudades, y entonces la familia se queda, los niños se quedan fuera, ¿no? Bueno, se quedan en las comunidades, pero no están atendidos por su mamá. Muchas veces el papá está ya en Estados Unidos trabajando, y es totalmente un desequilibrio. Y creo que este tipo de moda llama mucho la atención, en primer lugar, porque la hacemos con el corazón, ¿me entiendes? O sea, las artesanas le ponen el corazón a sus prendas, ¿no? Y eso se nota. Cuando alguien hace las cosas con el corazón y con la mente, al final se siente, ¿no? En la prenda. Y por otro lado, pues toda esa conciencia ética y social, que no debería de haber otra forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces creo que esta combinación de hacer bien moda, y de hacerla bien, y de hacerla localmente, de hacerla con quienes hacen realmente esas piezas, porque hay un problema enorme de copias, y sobre todo de bordados mexicanos que se hacen en otras partes del mundo, en donde no se reconoce ni siquiera al grupo artesanal o a la comunidad que los hace.
¿no? ¿Y por qué no hacerlo con los mejores, ¿no? Que son de donde vienen las ideas, de donde sale, ¿no? El bordado, de donde sale el tejido. Y para mí es una manera muy natural de trabajar. O sea, pedirle a las personas que lo hacen, pues hacerlo con ellos, ¿no? De acuerdo. Y creo que también, como también explicas, ¿no? Es rescatar también todo ese conocimiento y ese legado cultural que existe en México, pero también lo has hecho en Estados Unidos. Fue cuando también tuve oportunidad de conocerte en San Francisco. Te recuerdo muy bien que trabajaste con las comunidades mayas que radican en San Francisco. Y sí, también gracias a ustedes. Y a Norma, que también del ISMA, que también te ayudó y con la que estuviste también trabajando. Una colaboración muy, muy linda, pero verlo en vivo para mí fue muy importante. Aparte, cómo rescatar también toda este legado cultural que, bueno, como dices, también se ha tenido que salir de México, pero existe en Estados Unidos. Totalmente. Entonces sí fue una experiencia muy importante. No sé si has tenido otras de este tipo en Estados Unidos. Sí, pues la primera fue con ustedes, que fue maravillosa. Después hemos trabajado, hicimos una exposición muy bella en el Isabella Stewart Gardner en Boston, y ahí se dieron 48 talleres dentro de la exposición. Y muchos eran talleres de artesanos locales, ¿no? Y otro fue un taller muy bonito de telar de cintura, que fueron dos artesanas de México, de la Rainsar, en Chiapas, a dar un taller precioso de telar de cintura. También nosotros tenemos un espacio en la Ciudad de México que es Marsella 72, en la Colonia Juárez, y ahí hay un espacio para talleres presenciales de las artesanas. Ya han venido artesanas a hacer pompones, telar de cintura, tintes naturales, mujeres que hacen Shakira, mujeres huicholas, mujeres celtales, tzotziles, otros artesanos de Oaxaca, y porque para mí es muy importante esa parte de que tengamos la oportunidad de aprender, ¿no? Y cuando una persona aprende y entiende la técnica, te cambia la mentalidad, o sea, y lo ves como arte puro, ¿sabes? Y lo respetas, entiendes el precio, o quizás incluso entiendes que el artesano que te está vendiendo a ti en los mercados incluso debería de costar más, ¿no? Entonces todo ese respeto y todo ese diálogo cambian completamente. Como bien dices, uno de los videos que incluso ahora presentamos, que para enseñar primero hay que aprender, ¿no? Y creo que a mí se me quedó muy grabado, y creo que efectivamente hay tanto aún que aprender de todo lo que hay ahora en México, y de verdad lo que has estado rescatando es sumamente valioso. Y eso también, como comentabas, se ha presentado en museos alrededor del mundo. ¿Cómo es una puesta en un museo, en este caso, de diseños, creaciones también de ropa, de moda? ¿Cómo se lleva este proceso? ¿Cómo fue el proceso tuyo en estos aspectos? Pues en la exposición que tuvimos en el Gardner, que después viajó a San Francisco, a Hit Ceramics, luego estuvo en una galería en Los Ángeles y acabó su tour en el Museo Jumex de México, por ejemplo. Ahí estábamos mostrando el trabajo que hemos hecho en colaboración con 5 diferentes estados de la República, que me acuerdo que era Yucatán, era también Chiapas, Oaxaca, Estado de México y la Ciudad de México, ¿no? Y todo el proceso de conocer a los artesanos, teníamos videos, tenemos un canal de YouTube que es Carla Fernández MX. Ahí pueden ver las técnicas artesanales y los colaboradores en las comunidades con los que trabajamos. Entonces tenías estos videos bellísimos que hice con Ramiro Chávez, que es un gran artista. Después entrabas a ver las prendas, pero también al lado de las prendas tenías otros objetos que te mostraban, ¿no? El proceso. Puede ser un telar de cintura, puede ser una madeja, por ejemplo, de rebozo antes de que se tejiera para entender el ICAT. Había mucha bibliografía en las mesas, había danzas, porque para mí, para la curadora Pierana Cavalchini,
era muy importante que fuera una exposición sí de moda, pero en donde vieras también las prendas en movimiento. Entonces, los bailarines Silas y Rashawn bajaban estas prendas que estaban en unos paneles que incluso me diseñó mi marido, Pedro Reyes. Esa exposición me ayudó Pedro a diseñarla. Entonces era muy bonita porque tenías tú estas prendas y los bailarines las tomaban y se vestían, ¿no? Porque es muy bonito que tú veas la moda en el cuerpo, o sea, está hecha para eso, ¿no? Y muchas veces en las exposiciones de moda las tienes nada más en maniquís, ¿no? Claro. O las tienes nada más en video o en fotografía. Y otra parte muy interesante era esta mesa gigante en donde teníamos los talleres. Y cada viernes o cada fin de semana había un nuevo taller de una persona del museo, por ejemplo, que enseñaba a hacer los pompones como los pompones de Versalles, ¿no? Y después venía una artesana mexicana, ¿no? De Chamula, y te enseñaba a hacer esos pompones, pero a la manera de San Juan Chamula. O yo misma di un taller de la raíz cuadrada. Nuestras prendas lo que sí tienen es una silueta muy geométrica que deriva de la geometría de la indumentaria tradicional mexicana. Entonces empezábamos a hacer como todo ese intercambio, ¿no? De ideas y de conocimiento y de enseñanza. Y bueno, obviamente llevar esto al mundo finalmente es presentar a México. Y así bueno, es. Pues sí, mi pregunta, y lo tengo que hacer como también diplomático, ¿qué es para ti representar a México? Porque finalmente eres una embajadora nuestra. Entonces, sí. Digo, probablemente es una pregunta trillada, pero creo que todo el mundo la tenemos dentro y me encantaría saber qué ha sido para ti, en este caso, representar a México en tantos lados. Uy, pues es un honor. De verdad que me siento muy afortunada. Y a mí lo que más me gusta en el mundo es mi país. O sea, a eso me dedico, ¿sabes? A viajarlo, a recorrerlo, a hacer que estas historias de los artesanos y las artesanas tan maravillosas que tiene México puedan exhibirse en el mundo, ¿no? Y por eso también es muy importante para mí que me acompañen a estas exposiciones y que, como lo que hicimos con ustedes, ¿no? Hace ya algunos años, que sean ellas las que están haciendo el trabajo, las colaboraciones, los diseños, ¿no? Y que tengan la oportunidad de presentarse como las grandes autoras y creadoras, ¿no? que son. Entonces, pues, estoy muy orgullosa de poder llevar a México y de poder hablar y representarlo en lo que más me gusta, que es el arte popular. Claro, qué maravilla. Y ahora, bueno, estamos en una época complicada con esta cuarentena y la situación en lo que vivimos, pero ustedes no han parado y siguen trabajando y sigues apoyando a todas las artesanas. Sí. He visto las cubrebocas increíbles que están elaborando. No sé si nos podrías contar un poco cómo han sobrellevado ustedes esta pandemia. Sí, pues mira, te los enseño porque, entonces, por ejemplo... Increíble. Sí, esta es una máscara de Tecuán. Nos pusimos a hacer cubrebocas en homenaje a 10 maestros mascareros de México, que están en 5 diferentes estados, que son Chiapas, Guerrero, Colima, Michoacán y Oaxaca. Aquí incluso viene el nombre de cada uno de los artesanos que hicieron la máscara. Esta, por ejemplo, es de Michoacán, de Tócuaro. Y entendimos hace ya más de 3 meses que teníamos que movilizarnos hacia donde pudiéramos ayudar, ¿no? Y estos cubrebocas son de uso comunitario, tienen 2 capas de algodón y tienen un espacio para poner una tercera, ¿no? De una tela no tejida. Y lo que es muy interesante en este proyecto es que, una vez más, ¿no? O sea, mi pasión y mi vida está dedicada a los artesanos de México. Nadie la está pasando bien en esta
situación. ¿Por qué? Pues porque separaron las industrias, separaron las ferias artesanales, ¿no? De donde muchos de los artesanos viven hasta 6 meses o incluso un año, ¿no? En las ventas, por ejemplo, de Uruapan en Michoacán, o las grandes ferias como la de San Marcos, etcétera. Y de repente todos nos vimos afectados por este paro, ¿no? Y estas máscaras, el 25% de las ganancias se van a los maestros artesanos mascareros de estos 5 estados, y el otro 25% de las ganancias se va a las 175 artesanos con los que colabora la marca, ¿no? Y además hicimos una alianza con la cerveza Victoria de Grupo Modelo, que es la cerveza más vieja de este país, de México, y se donaron 50,000 cubrebocas a Semovi, a Sedubi, a Liner, a Rappi y a tienditas que siguen pues abriendo al público y trabajando. Y esto nos permitió también dar una muy buena regalía a los maestros mascareros, a estos 10 maestros mascareros, por sus máscaras. Además, estamos, para los que quieran, ayudándoles a vender sus máscaras originales en talla en madera y en piel. Y bueno, pues es como todo un proceso nuevo, pero pues atendiendo lo que se necesita atender ahorita, que es el uso de cubrebocas, porque al final México es un país de máscaras, ¿no? En México, en los carnavales, en las pastorelas, en las fiestas, ¿no?, de los pueblos se usan máscaras. Y esta máscara que estamos ahorita proponiendo, pues es una máscara para protegernos y para proteger a los demás, ¿no?, de que no se enfermen. No, excelente, pues buen momento también, porque yo creo que Síganos yo soy en uno que sí, Instagram. Sí, por supuesto. Sí. Vamos a poner toda la información terminando esto, pero por supuesto, así que es importante, y sobre todo por la labor que se está haciendo para poder apoyar. Yo creo que en esta época, sobre todo, la solidaridad ya debería ser la palabra, y todo el mundo tenemos que ver de qué manera hay que echarnos ahora sí entre todos la mano, ¿no? Totalmente. Así que es fantástico. Y ahora, ¿qué faltaría para Carla en este sentido? Porque, bueno, ¿hay algunas regiones que te gustaría, digamos, explorar más en México? ¿O qué faltaría en todo este proceso? Que realmente pues has hecho todo un movimiento, eres pionera en todo esto, ¿no? Pero bueno, ¿hay algo más que crees que aún falta? Estábamos antes de la pandemia preparando, justo con el Gobierno de México y con la Secretaría de Cultura a nivel nacional, una feria de arte popular muy bonita en Los Pinos, muy completa, con más de 1,000 artesanos, hecha también para los artesanos. Yo espero y confío en que se va a lograr, ¿no? Y eso, llevo trabajando en eso casi un año ya. Entonces, pues esperemos que esto siga en pie y que salga igual de bella que antes de la pandemia. No, seguramente sí. Y el taller que tienes, Sentido Mesas, en la calle de Marsella, bueno, ahora están cerrados, pero generalmente están abiertos al público cuando están estos talleres, o para aquellas personas que puedan estar interesados también en conocer más sobre esto. Sí, tenemos 6 tiendas propias. En la Ciudad de México tenemos 4. En Yucatán, en Mérida, en Casa Tó tenemos una, y en San Miguel de Allende tenemos otra. Y la que te hablaba anteriormente es una casa, es nuestra casa flagship store, ¿no? En donde en el tercer piso tenemos este espacio de talleres que se anuncian en Instagram. Sé que ahorita van a poner la dirección de Instagram. Y además tenemos 2 departamentos en esa misma casa, en donde hay residencias para los artesanos o diseñadores que vienen, que son siempre diseñadores que parten de la moda sostenible, que parten de la moda ética. Y bueno, pues es todo una especie de tienda. Tenemos la residencia y lo compartimos con Norma Lisman, que tú conoces bien. Sí, claro. Tiene su restaurante delicioso abajo que se llama Masala y Maíz, y ya se ha vuelto como un espacio, pues un destino, ¿no? Muy, muy activo en la Colonia Juárez.
No, bueno, pues yo creo que también para las personas que están en México o que van a México, pues ya es una parada que tenemos que hacer también porque valdría mucho la pena en este sentido también Sí. para ver todo este proceso, esta creatividad que de verdad pues le das tanto al país y que yo creo que muchos te hemos seguido y realmente admirado por el trabajo que haces, Carla. Bueno, y apoyado. Ustedes nos han Sí, apoyado siempre. Les no, agradezco por mucho. supuesto. Carla, pues no tengo más que realmente agradecerte que nos hayas abierto literalmente las puertas de tu casa, que nos hayas permitido Un conocer placer. más del país, que creo que eso es sumamente valioso para todos los que estamos escuchando. Y pues a los que nos están viendo, vamos a dejar un video también tuyo de una última pasarela que hiciste, para que conozcan un poco cómo es ya en vivo esto. Y pues por el momento esperamos verte pronto por Miami. Nos encantará ya Ay, cuando ojalá, podamos abrir aquí las ojalá puertas. sea pronto. Sí, y no sé, ¿tienes algo más que decirnos, que mostrarnos antes de sacar el video? Pues tengo, esta es otra máscara. Son 10 diferentes máscaras. Y esta es Increíble. una muy bonita que hice en colaboración con Pedro, mi marido, es el mapa de Ah, México wow, con todos los nombres de las 68 lenguas vivas. wow, está fantástica. Es muy bonito. Increíble. Sí, Pues muchas pues gracias y les deseo lo mejor. no, al contrario, esperemos que nos veamos pronto y gracias por el tiempo. Y pues ha sido un placer. Y cuando ya salgamos de esto, te tendremos por Miami. Ay, sí, amo Miami. Mi papá es cubano, o sea que ahí tengo familia también. Perfecto, pues tendremos que hacer algo entonces por acá. Y bueno, vamos a dejar un último video y nuevamente gracias por la oportunidad, Carla. Muchísimas gracias. Un Hasta abrazo a luego. todos. Chao. Adiós. We do what they told us not to do. We do what they told us not to do. We create you. We do it slowly. We create you. We do it slowly. We create you. We do it slowly. We create A blanket at we night. do it slowly. We create. We say no to fashion as trash. We say no to mass production. We say no to mass production. True luxury. No oppression. We don't design garments to end up rotting in a dump. Origin. 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 Mexico mountain. Desert. Jungle. Mexico mountain. Desert. Jungle. Mexico mountain. Desert. Jungle. Mexico mountain. Desert. Jungle. 68 languages. Spoken. 68 languages. Endangered. 68 languages. Vivos. I am the tuning fork's wave. I am the metronome's rhythm. I am the clarinet's phrase. I am the woman interpreter. I am the collector of wind instruments. I am the one who fills them up with life. Red ground bugs, ground into paste. Indigo water gifts you a sky blue shaman's wrap. Black mud is a balm. Across the forehead, cooling camouflage. And you are surprised to be autumn covered.